Hola, en este video vamos a hablar de los patrones de diseño estructurales, que son aquellos que separan las interfaces de la implementación, cómo se pueden agrupar las clases y los objetos, cómo pueden formar estructuras más complejas y más grandes. Para eso vamos a ver el primer patrón de diseño estructural, que se llama fachada o facade. Este se encarga de ocultar o simplificar la complejidad que tenga una aplicación. Para eso nosotros utilizamos, por ejemplo, una clase donde tenemos como parámetros una interfaz, se llama color, que simplemente tiene un método, y voy a reusar el factory, que simplemente recibe una key y me devuelve una instancia de uno de los objetos que yo tenga. De igual manera lo voy a hacer con mensajes, que es idéntico a esto, pero tiene mensajes. Vamos a crear un método para obtener los colores, donde vamos a recibir el color y instanciando la parte de la interfaz vamos a crear el color y después vamos a obtener el color. De igual manera para los mensajes recibimos el mensaje, el mismo de la interfaz y obteniendo el mensaje. Y en el constructor de la clase vamos a setear los valores de los factory, que son los que nosotros tenemos aquí. Y vamos a probar el modelo. Entonces nosotros hacemos una instancia de la clase y basado en eso llamamos el método que necesitamos, le pasamos por ejemplo blue y él nos va a entregar una instancia de la fábrica con el objeto de tipo blue. Acá que tenemos el color, bueno, o creamos las interfaces donde según el color le pasamos uno de los métodos, entregamos una instancia de cada uno de los métodos. De igual manera para mensajes, entonces cuando le pasamos la información, nosotros vemos que acá nos devuelve azul, verde, rojo, amarillo, nulo porque se le pasó nada por acá, y después clase 1, clase 2, clase 3 y otro que también es básico. Ahora vamos a ver el patrón de diseño decorador, el cual es el encargado de adicionar nuevas funcionalidades a un objeto sin alterar su estructura. Entonces para eso nosotros vamos a crear una clase abstracta que va a implementar la interfaz. Vamos a utilizar un parámetro como parámetro la interfaz, y en el constructor vamos a pasar este parámetro y lo vamos a instanciar como esta clase y reescribimos el método que viene originalmente de la interfaz color, que es color, y se lo asignamos al objeto con el tema de la interfaz. Y también después de esto vamos a crear la clase que va a adicionar el método. Entonces esta clase va a heredar de nuestra clase abstracta. Creamos el constructor donde reciba como parámetro la interfaz, y en el super para que llegue al padre le pasamos el parámetro decorate. También creamos los métodos nuevos que nosotros vamos a utilizar, como nueva funcionalidad y nueva funcionalidad versión 2, donde recibe los parámetros interface colors, y en este caso pues lo ponemos en primero mensaje, de igual manera este también. Y en el método que nosotros reescribimos principal, que es el de color, que es el que viene con la interfaz, después de llamar la interfaz decorada colors, porque ya viene reescrita de acá, adicionamos los nuevos métodos que pusimos para ver, vamos a probarlo. Entonces lo que hacemos acá es que generamos una instancia de una interfaz, por ejemplo de color blue, y a esta nueva interfaz, por ejemplo que le vamos a llamar blue decorate, vamos a comparar las dos. Vamos a hacer con una nueva instancia del método abstracto, le vamos a pasar este objeto creado, y entonces inicialmente vamos a imprimir el normal, el objeto normal con el método color, y después vamos a imprimir el con la nueva funcionalidad. Entonces en el objeto normal vemos que después nos imprime el color azul, y el objeto con la nueva funcionalidad nos muestra color azul, adicionada nueva funcionalidad, y bueno, y lo que nosotros viéramos fue. De igual manera para los mensajes funciona de igual manera. Entonces lo que hicimos fue adicionarle unos nuevos métodos a esta clase sin alterarla. Ahora continuamos con el patrón proxy, en el cual se tiene un wrapper, que es un envoltorio, para acceder realmente al objeto que nosotros queremos manipular. Entonces para eso vamos a definir
varias clases. Por ejemplo, la clase Stuff que implementa la interfase proxy que tiene el método generar, y la interfaz artículos que tiene el mismo método generar y tiene un método adicional. Entonces, ahora creamos una nueva clase que implemente la interfaz proxy, que además lo tenga como propiedad de la clase. En el constructor inyectamos esta propiedad para generar las instancias de la clase, y un método, reescribimos el método generar, y la instancia llamamos el método general que es de la interfaz. Y entonces, para poder acceder a la clase que nosotros necesitamos, tenemos que llegar por intermedio del proxy producer. Entonces, si nosotros probamos acá la aplicación y miramos, creamos la instancia de la interfaz con el proxy producer, utilizando la clase artículos y también utilizando la clase stubs. En la clase artículos, nosotros en el constructor de la clase pusimos otro método. Entonces recordemos que cuando nosotros hacemos una instancia de la clase, él va a llamar automáticamente a este método si necesitamos inicializar un método directamente cuando se cree una instancia de una clase. Y vamos a ver cómo pasan todos los valores. Entonces, inicialmente, cuando nosotros utilizamos el constructor de la clase, entonces vemos que él dice usando el método por intermedio del proxy, y ya acá son comentarios que hice pertinentes para esto. Entonces, cuando llamamos generate, entonces usando el proxy de la clase proxy producer, o sea, primero pasa por acá y después llama al de la clase que estamos instanciando, para este caso el de artículos. De igual manera, para el de estufos hacemos exactamente lo mismo. Entonces, para poder llegar a la clase final tenemos que ir por intermedio del proxy. Voy a cerrar este. Y ahora vamos a ver el adaptador, que la funcionalidad es crear un puente entre dos interfaces incompatibles, para que uno pueda usar la primera interfaz y haga uso de esa interfaz con una segunda interfaz. Ya lo vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es que dos interfaces que no son compatibles la vamos a integrar con otra interfaz. Tenemos, por ejemplo, la interfaz gato, pues la clase gato que implementa la interfaz animal, que tiene estos tres métodos: sonido, alimento y hábitat, y también la gato peluche, por ejemplo, que implementa la interfaz peluche, que es de un solo pitido. Como verán, cada uno tiene implementaciones diferentes. Entonces utilizamos el adaptador. El adaptador, en él usamos la interfaz que nosotros queremos reescribir como implementación y la interfaz que nosotros queremos usar para reescribir como propiedad. Entonces en el constructor pasamos como parámetro la interfaz que nosotros tenemos como propiedad, la asignamos a esta, y en el método que necesitamos reescribir de la interfaz que queremos utilizar para reescribir el método, usamos la interfaz con la que vamos a reescribir el método y llamamos el método. Entonces vamos a utilizar acá el ejemplo donde con el adaptador vamos a permitir que, vamos a ver la implementación, vamos a generar una instancia de gato donde llamamos el sonido del gato, que tenemos definido que es miau. Vamos a utilizar el gato de peluche, donde vamos a validar que tiene el método pitido que hace mi, y vamos a utilizar también la misma interfaz, porque recordemos que el adaptador hereda de esta interfaz peluche, y vamos a pasarle como parámetro la nueva interfaz que queremos utilizar para reescribir. Entonces vamos a reescribir el pitido con el sonido. Entonces, cuando instanciamos y generamos el adaptador gato con la interfaz, llamamos a IPA pitido, en vez de hacer mi, va a ser miau. Entonces,
Con el adaptador lo que hicimos fue hacer posible que estas dos interfaces, que eran incompatibles, por intermedio de una clase que utiliza las dos interfaces, podamos utilizar un método para reescribir el otro. Ya tenemos esta clase adaptada. Este tipo de patrón es utilizado especialmente para integración. El último patrón que vamos a revisar es el patrón de bridge o puente, que es aquel que divide una clase grande o un grupo de clases estrechamente relacionadas en dos jerarquías separadas que pueden desarrollarse independientemente una de la otra. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con clases abstractas. Esta clase vamos a generar unos pasteles de fresa y de melocotón que van a tener, digamos, unas variedades. Las variedades van a tener chantilly, chocolate y helado. Y entonces, aparte de esta clase abstracta que tiene los métodos, vamos a generar otra clase abstracta que va a ser el tipo de pastel. Entonces, como propiedad utilizamos la clase abstracta y en el constructor nosotros vamos a pasarlo como parámetro y asignarlo a este tipo de objeto. También vamos a generar los métodos, un método abstracto ordenar pastel para que tenga su implementación propia y ordenar pastel de fresa con el acceso a la clase abstracta de pastel de fresa y ordenar pastel de melocotón con acceso a la clase para melocotón. Entonces, si vamos a crear un pastel de melocotón, heredamos de tipo de pastel y reescribimos el método. Simplemente reescribimos el método, ordenar utilizando los métodos que tenemos dentro de él, aquí como ordenar pastel de melocotón, que viene de acá, y en el de fresa es idéntico, ordenar pastel de fresa. Y entre los complementos heredamos de nuestras pastelas, que simplemente los tipos, que pueden ser de fresa, melocotón, tanto para chantilly, como para chocolate, como para helado, que son los tres complementos que nosotros podemos utilizar. Entonces, lo que hacemos es definimos el tipo de pastel, la clase de tipo de pastel, y después creamos instancias de cada uno de los complementos, porque se los vamos a pasar como parámetros. Para esto, creamos cada una de las instancias y creamos una lista de objetos donde vamos a meter cada uno de estas instancias. Y después vamos a generar cada uno de los pasteles con un complemento específico, que son estos tres, chantilly, chocolate y helado. Entonces recorremos esto en una lista, le decimos el tipo de pastel, que lo definimos acá, que es el tipo de pastel abstracto, creamos una nueva instancia del pastel que queremos, hacemos un casting del objeto que estamos leyendo, porque aquí es tipo object y lo necesitamos que sea de tipo pastel, y le pasamos el complemento, que en este caso va a ser primero chantilly, después chocolate, después helado, tanto para el pastel de fresa como para el pastel de melocotón. Y cuando lanzamos la prueba, entonces vemos que ordenamos el pastel de fresa. Después de que hacemos la instancia, llamamos al método ordenar pastel, que pertenece a la clase abstracta, pero que se encarga de sacar cada uno de los métodos, que en este caso ordenar pastel de melocotón, si fuera de melocotón, y vemos que el primero lo hace con chantilly, basado en la forma que le pasamos los parámetros, después con chocolate, después con helado, y de igual manera para el pastel de melocotón con chantilly, chocolate y helado. Entonces en este tipo de patrón no se utilizan normalmente interfaces, sino clases abstractas.
y separamos la abstracción de la implementación. Espero que les sea de mucha ayuda este video.